todos los videos ya para lo que es el diseño de su carretera en el Civil 3D, ya no falta nada. Entonces, también se ha subido lo que es el contenido que tiene que tener su proyecto, que van a presentar el día 12 de junio al mediodía. Y vamos a iniciar con lo que es el formato de la presentación del informe. El informe lo tienen que presentar igualmente como lo han hecho el proyecto de triangulación en formato APA. De la misma manera tiene que ser este proyecto, el proyecto Carreteras. Y el punto 1 que vamos a abordar es los objetivos, el objetivo general. El objetivo general esto es algo relativo porque cada grupo tiene una diferente perspectiva de cómo, cómo ha desarrollado el proyecto. Por ejemplo, aquí voy a colocar un objetivo general que tengo como ejemplo. Objetivo general, realizar un tramo carretero eficiente y así aprender a desarrollar las características de una carretera aceptable, centrándonos en la determinación precisa de las características geométricas de la carretera mediante el uso de equipos topográficos como la estación total y el nivel de ingeniero, los cuales nos ayudarán a lograr a través de un proceso de recolección, procesamiento y análisis de datos topográficos, generar un diseño geométrico detallado que cumpla con los requisitos técnicos y normativos y que pueda servir como base para la construcción de una carretera. Este es el objetivo general como ejemplo. Es un poco largo, yo lo habría hecho de una manera más resumida, enfocándome más que todo en la parte topográfica del manejo de los equipos topográficos y cómo eso a través de ello puedo realizar un diseño geométrico detallado que cumpla con no requisitos técnicos normativos. ¿Por qué? Porque en carreteras no hay normas. Entonces, esta parte de normativos ya estaría mal. Sería más que todo cumpliendo requisitos o cumpliendo las recomendaciones del manual del ABC, lo hubiese colocado, porque son recomendaciones más que requisitos, pero en general este objetivo me parece que está abordando muy bien. Un poco más resumido hubiese sido mejor porque está ingresándose a otros campos que tal vez no son los correctos. Esto ya lo va a hacer cada grupo en base a cómo ve el proyecto desde su punto de vista. Y lo mismo va a ser el siguiente punto, que es los objetivos específicos. Aquí, por ejemplo, como primer objetivo tenemos lograr un panorama visual del terreno a estudiar para realizar la carretera con el fin de obtener información representativa del terreno que nos permita realizar un buen trazado de la carretera. Yo lo colocaría primero como obtener información representativa del terreno que a través de equipos topográficos. Ese puede ser mi primer objetivo específico. Después ya sería, digamos, el diseñar el alineamiento horizontal, diseñar el alineamiento vertical, la sección tipo, las secciones transversales. Bueno, eso ya es un poco más criterio del grupo. El punto 2, el marco teórico, aquí es una explicación breve del proyecto. Al igual que, bueno, se pide, digamos, en las defensas, como el ingeniero les pide un resumen de lo que aborda tanto el proyecto, tienen que hacer aquí un resumen de todo lo que han hecho en el ámbito del proyecto en base a lo que hicieron en campo y también lo que se hizo en gabinete. Hacen una explicación, resumen de todo lo que aborda el proyecto y eso es lo que tienen que colocar en ese punto. En el alineamiento horizontal van a colocar lo más básico. Lo primero que tienen que colocar en el alineamiento horizontal es conocer qué es un alineamiento horizontal. Un alineamiento horizontal, eso es lo primero que tienen que responder. Después de eso ya tipos de curvas en el alineamiento horizontal. Tenemos aquí la curva simple. ¿Qué es una curva simple? ¿Cuáles son sus partes de la curva simple? ¿Y cuál es su característica que la diferencia de los demás? Lo mismo con la curva circular compuesta, lo mismo va a ser con la curva circular de transición. ¿En qué se diferencian? Podemos compararlas cuál es mejor o
también podemos colocar de estas tres. ¿Para qué casos podemos usar? ¿En qué casos usamos la curva simple? ¿En qué casos usamos la curva compuesta? Aquí puedo hacer un ejemplo. La curva compuesta se utiliza para colocar tu diseño de carretera en un punto específico. En ese momento se usa la curva compuesta. La curva circular de transición, ¿en qué momentos usamos? ¿Cuándo se puede usar? Y en base a eso tienen que colocar esto, lo que sería sus definiciones, sus partes, en el alineamiento horizontal, y de la misma manera lo tienen que hacer en el alineamiento vertical. Por ejemplo, del perfil longitudinal. En el perfil longitudinal, ¿qué es un perfil longitudinal? Empecemos desde ahí. ¿Qué es el perfil? ¿Qué es el perfil? ¿Qué es? Luego, las partes del perfil longitudinal. ¿Cuáles son sus partes? Por ejemplo, ¿qué se coloca en las bandas de un perfil longitudinal? En un perfil longitudinal se colocan primero las progresivas. Podemos colocar la cota terreno, luego cota rasante. También puede estar la altura de corte, altura de relleno o altura de terraplén, también es válido ese nombre. Eso es lo que va en el perfil longitudinal, las partes que lo componen. También puede estar la rasante de nuestro diseño. Y eso es lo que se coloca en lo que es el perfil. En la curva vertical convexa, lo mismo. ¿Qué es una curva vertical convexa? ¿Cuál es su característica? Y, por ejemplo, también podemos hacer una diferencia entre estas dos, la curva vertical convexa y la curva vertical cóncava. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencian? ¿O qué parámetros usa para poder calcularlo? Y también sus partes, por ejemplo, la curva vertical cóncava y la curva vertical convexa tienen el punto de intersección vertical, el principio vertical de curva, el principio vertical de tangencia, tienen la longitud de curva vertical, tienen el punto máximo de la curva, tienen lo que es su externa. Entonces, de cada uno de esos, una definición podemos colocar en esta parte del alineamiento vertical. Y lo mismo en las secciones transversales. De la sección tipo, pueden colocar qué tipo de pavimento se puede usar, pavimento rígido, pavimento flexible. También podemos colocar qué es la calzada, qué es la berma, qué es una cuneta, qué es el talud de corte, qué es el talud de terraplén, qué pendiente se utiliza en el talud de corte, o también, digamos, el pavimento rígido, qué capa se utiliza en el pavimento rígido, qué capa se utiliza en el pavimento flexible, qué ancho, qué ancho tiene la calzada, o por qué se coloca la pendiente de bombeo. Y esas cosas que son definiciones para que podamos entender qué es una sección transversal, debemos colocar en este punto. Pasemos a lo que son los antecedentes. El 3.1, personal, equipo y material. Y tenemos el personal. En el personal podemos colocar lo que es el operador, luego está el alarife, el récord y el diseñador, que el diseñador es el que lo hace ya en gabinete. En equipo podemos colocar la estación total, el nivel de ingeniero, las miras estadimétricas, los prismas, bastones de prisma. En sí, lo que se coloca en la descripción de equipo, eso tenemos que colocar en equipo, una breve definición de lo que es. Podemos también colocar sus partes, por ejemplo, de la estación total, sus partes. Y bueno, eso sería lo que colocamos en el apartado de equipo. En el apartado de materiales, de la misma manera, las estacas, la wincha, clavos que han usado,
pintura, a ver qué más han usado, bueno, etcétera. Han usado tal vez otras cosas más, por ejemplo, me estaba olvidando cinta métrica para medir la altura instrumental, y eso también lo colocamos en los materiales. El 3.2, ejecución en campo. Procedimiento en campo. En procedimiento en campo, y en base a lo que han hecho cada clase de jueves en sus diarios de campo, tienen que colocar el procedimiento completo que se ha hecho. Por ejemplo, me recuerdo que la primera clase que corresponde a carreteras, lo que hicimos fue la materialización de los puntos de inflexión. Es decir, hemos colocado las estacas donde están los puntos de inflexión, ¿no? Eso a través con la estación total, cómo se ha hecho. Después de eso, las siguientes clases después de lo que hicimos, la obtención de los PIs, hemos hecho replanteo de las progresivas y levantamiento de secciones transversales. Eso hemos hecho. Después de eso, luego, una vez que hemos hecho eso, ya hemos hecho la nivelación. Esto en general, ¿no? Porque aquí en cada uno había pasos específicos que hemos hecho. Por ejemplo, para la materialización de puntos de inflexión, primero, el primer tramo, la primera tangente tenía que cumplir 100 metros. ¿Qué hemos hecho para que cumpla eso? Entonces hemos hecho una circunferencia de 100 metros que intersecte con nuestra recta, hemos obtenido las coordenadas, eso lo hemos replanteado, hemos ubicado el punto y ahí hemos colocado recién nuestra estaca. Eso ha sido el procedimiento cuando hemos hecho la materialización. Entonces, más a detalle, eso es lo que tiene que colocar en el procedimiento en campo. Y en el trabajo de gabinete, lo mismo, pero lo que hemos hecho en gabinete. Por ejemplo, en gabinete hemos realizado lo que era, primero, el diseño del alineamiento horizontal. Y me han mostrado sus diseños. Me acuerdo que he revisado sus diseños, qué parámetros han usado, todo eso hemos visto. Entonces, eso es el trabajo de gabinete. Después está en general, lo que es el diseño. No, sería la corrección de la nivelación. Hemos determinado lo que es el error que nos da la nivelación, la tolerancia. Después de eso, es ya la corrección de las cotas. Y después ya sería el diseño del perfil longitudinal. Y después de eso estaría el diseño de la sección tipo. Eso fue otro que hemos realizado. Esto a grandes rasgos, cada uno también tiene pasos en específico. No tiene que ser tan específico esto, basta que describan un poco de lo que es en general el trabajo en gabinete, porque más adelante hay un apartado donde se coloca específicamente los cálculos que se realiza, entonces no es necesario ser tan descriptivos en esta parte. Bueno, una vez que hemos hecho los antecedentes, nos vamos a pasar al punto 4, que es la memoria de campo. En memoria de campo tienen que colocar todas las planillas que tienen. El diario de campo, descripción de equipo, croquis general, monografía de estación. Luego tienen que colocar planillas de secciones transversales, esquema de secciones transversales y sus últimas planillas de nivelación. Ahora, para hacer esto, todos estos puntos tienen fotografías, entonces pueden colocar sus fotografías, o si quieren que la calidad se vea muy bien, entonces pueden también escanear, porque también se puede escanear, pero más que todo fotografías creo que es lo correcto, porque es lo que tienen más a la mano. Entonces colocan ahí sus fotografías. Eso sería para la memoria de campo. En el punto 5
el diseño del alineamiento horizontal. Características de diseño, y esto es muy importante. Las características de diseño lo hemos hecho según el manual del ABC. Por ejemplo, hemos obtenido lo que es la velocidad de proyecto, coeficiente de fricción transversal, después de eso, radio mínimo. También hemos obtenido, a ver qué más era, la pendiente máxima de bombeo, que hemos obtenido también del manual del ABC, y con eso hemos tenido las características de diseño iniciales para poder colocar el alineamiento horizontal. Y eso es lo que debemos describir en este punto, en el 5.1. En el 5.2 es una tabla de resumen de lo que son sus coordenadas de sus PIs. Aquí es una tabla de resumen con las coordenadas este y norte de los PIs que han obtenido. Cálculo de distancias y azimuts. Igualmente, el cálculo, a ver, les voy a mostrar el ejemplo de esa parte para que entendamos mejor cómo es. Aquí está. Aquí está. Cálculo de distancias y azimuts. Por ejemplo, aquí tengo el cálculo de las distancias que se realiza con el teorema de Pitágoras a través de las coordenadas que tenemos de cada tangente que hemos obtenido. Explicado lo mismo para el cálculo de azimuts. Aquí estamos colocando lo que son los azimuts que me ha dado. Después de eso, lo que son los ángulos de deflexión que se ha obtenido y a qué curva se ha colocado cada ángulo de deflexión. Por ejemplo, este ángulo del PI1, el ángulo de deflexión 1, se ha colocado para la curva de transición. Eso, y después aquí una tabla de resumen, si lo ven necesario, pueden hacer una tabla de resumen con todos los cálculos correspondientes a la distancia, al azimut y al ángulo de deflexión para cada uno, e inclusive aquí pueden añadir la curva a la cual se está colocando el ángulo de deflexión para que sea más completo. Eso se coloca en lo que es aquí el apartado de cálculo de distancias y azimuts. Después de eso, diseño de las curvas horizontales. Diseño de la curva circular simple. ¿Qué radio han usado para la curva circular simple? Porque para el diseño de la curva circular simple partimos del radio. Una vez que hemos calculado el radio, determinamos lo que son las tangentes, determinamos la longitud de curva, determinamos la cuerda, determinamos también lo que va a ser la mediana y las características geométricas que tiene la curva circular simple. Esto tiene que ser los cálculos, les voy a mostrar como ejemplo cómo son esos cálculos. Diseño de las curvas horizontales, diseño de la curva circular simple, el ángulo de deflexión con el que han calculado, el radio adoptado, aquí se ha utilizado uno de 80, tangente, calculamos la tangente, longitud de curva, la fórmula con la cual se calcula la longitud de curva y cuánto ha salido la longitud de curva, coordenadas del principio de curva. ¿Cómo se calculan las coordenadas del principio de curva? Necesitamos lo que son los azimuts tanto del PI y como del lo que va a ser el tramo tangente, que eso ya lo tenemos también esos azimuts. Con eso determinamos las coordenadas del principio de curva, las coordenadas del principio de tangencia. Y aquí una tabla de resumen que nos explica qué longitud de curva tiene, qué radio tiene, cuánto es el valor de su tangente en metros, su externa cuánto vale. Aquí están las coordenadas del PC. ¿Cuáles son las coordenadas del PC? ¿Cuáles son las coordenadas también del principio de tangencia? Y eso es lo que se coloca en ese apartado. Diseño de curva circular compuesta, lo mismo. Hemos diseñado y también he subido un ejemplo al grupo de WhatsApp de cómo se hace el diseño de la curva circular compuesta con dos radios que hemos colocado. E igualmente sus partes, hemos calculado tanto lo que es el radio adoptado de 1, segmento intermedio adoptado, que eso era un dato, longitud 1, longitud 2,
la tangente 2, la tangente 1, qué radios hemos usado, la longitud de curva 1, la longitud de curva 2, cuál era la tangente corta, cuál era la tangente larga, y las coordenadas también del PC que se pueden determinar. Esos son los cálculos, y al último, una tabla de resumen, como en curva circular simple, con las informaciones que tiene la curva circular compuesta. Tangente corta, tangente larga, coordenadas del principio de curva 2. Aquí faltaría incluso el principio común de curva, que eso también es un punto que, según la geometría que tiene la curva compuesta, es también de interés para nosotros. Esto obviamente nosotros lo hemos hecho también directamente en el Civil 3D. Entonces, cuando hagan los cálculos manuales, les tiene que salir las mismas coordenadas en el Civil 3D. Tiene que salirle las mismas coordenadas. Ahora pasemos al siguiente, que es diseño de la curva de transición. La curva de transición lo hemos diseñado primero con parámetros que hemos obtenido en el manual del ABC. Me acuerdo que era el criterio de guiado óptico, el guiado óptico complementario. Luego está, aquí por ejemplo está el ángulo de la espiral. Eso no lo hemos calculado de forma manual. Por ese motivo, les puedo enviar esta parte como ejemplo para que tengan qué parámetros se usan, porque no le hemos hecho el cálculo manual. Sin embargo, me acuerdo que he subido al grupo de WhatsApp un formulario con estas fórmulas, que, por ejemplo, esta fórmula que está acá, esta fórmula para acá. Entonces, con esas fórmulas se determinaba lo que es los parámetros de la curva de transición. Igualmente, estos parámetros que van a calcular tienen que coincidir con los parámetros que tienen en el Civil 3D. Aquí, por ejemplo, tenemos el cálculo del coeficiente K, que igualmente eso está en el formulario de cómo calcular. Esta parte no se preocupen, les voy a enviar como ejemplo, porque no hemos hecho el cálculo manual. Así que pedirles esto de golpe sería, bueno, un poco complicado que lo puedan entender. Entonces, con un ejemplo que es este, van a entender de dónde sale. Sin embargo, no lo hicimos porque era más fácil diseñar en el Civil 3D. Bueno, después de eso ya colocamos en el punto 5.5 este punto de cambio de diseño y explicaciones de los errores. Son, ¿qué cambios de diseño hemos hecho si en caso nuestra carretera no se intersectaba, ¿no? Por ejemplo, había curvas que se traslapaban, hemos disminuido radios, hemos nuevamente cambiado diseños. Entonces, esos errores y las correcciones que hemos hecho en el diseño del alineamiento horizontal se coloca en este punto. Ahora, como lo dice aquí, esto es opcional. Si no hicimos cambios en el diseño, entonces aquí esta parte no lo colocan, porque no hicimos esos cambios. Y ahora vamos a pasar al punto 6, que es el diseño del alineamiento vertical. En el alineamiento vertical, lo mismo, la nivelación geométrica. Voy a ir aquí al ejemplo. Eso es un cálculo de progresiva, esta parte sigue de lo que es el alineamiento horizontal. Aquí está. Por ejemplo, esto es ahorita en la nivelación geométrica, es la receta que se usa para la nivelación, cómo se saca el promedio, el intervalo de hilos, la suma de intervalos, distancia horizontal, el desnivel, la corrección de desnivel, el desnivel corregido y la cota final que se coloca luego. Eso, y después aquí está básicamente la planilla de nivelación que ha hecho. Yo recomendaría que en esta parte, por ejemplo, lo ha colocado en el formato que le ha dado el Excel. Hubiese sido lo ideal que lo haya puesto en el formato de la norma APA, que hubiese sido más, poco estéticamente mejor. Sin embargo, esa fue la manera en la cual se colocó. Aquí están las planillas que se hizo. El cálculo de error, que es la salida, la tolerancia. Aquí también podemos colocar la corrección, y si se está cumpliendo que el error es menor que la tolerancia. Porque aquí, por ejemplo, miren, aquí me está dando un error de 2 milímetros,
una tolerancia de 10 milímetros, pero no me está indicando si está o no está cumpliendo con lo requerido. Entonces aquí me puede colocar eso tal vez para que se note mejor. Eso es con respecto a la nivelación geométrica. El cálculo de error lo mismo, determinación de la tolerancia permitida. Y luego colocamos la elaboración del perfil longitudinal. Para la elaboración del perfil longitudinal, bueno, aquí primero lo ha hecho el diseño de las curvas verticales, tanto de las curvas convexas como de las curvas cóncavas. Hay un ejemplo de esto en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cuál es curva convexa? ¿Cuál es curva cóncava? También la distancia de frenado, cómo se determina, de dónde sale la fórmula, el coeficiente K, que depende de si es una curva convexa o si es una curva cóncava, porque es diferente la fórmula para cada curva. Y después lo que es la longitud vertical, eso lo ha determinado, igualmente para el diseño lo han determinado o lo van a determinar si aún no lo han realizado. Entonces, una vez que hayan determinado, básicamente es copiar todo eso y qué parámetros de longitud de curva vertical les ha salido. Y por ejemplo, aquí en la elaboración de perfil lo ha colocado el perfil longitudinal que le ha salido. Sin embargo, hubiese preferido que de una mejor manera el fondo sea de color blanco para que se vea mejor lo que es el diseño. O en otro caso que puedo recomendar yo, es que el perfil longitudinal lo diseñen para este apartado nomás, no para todo, no para los planos, sino solamente para este apartado, para mostrarlo, que lo coloquen en el Excel. En el Excel, cuando hacen un gráfico del perfil longitudinal, se ve bastante bien, se entiende de manera clara lo que son las progresivas y las cotas, y puede ser una manera de presentar en esta parte del proyecto. Después de eso tenemos el replanteo de curvas verticales. Eso también lo hemos realizado en una clase presencial, cómo se replantean las curvas verticales. Y la planilla de progresivas y cotas de los puntos de inflexión verticales. Eso también es un resumen de qué progresivas y qué cotas tienen los puntos de inflexión vertical. Esta parte lo pueden sacar de Civil 3D, porque el Civil 3D ya te da lo que son las cotas y las progresivas, en las cuales se encuentran tus puntos de, aquí dice punto de inflexión vertical, también es conocido como punto de intersección vertical también. Ahora pasemos al punto 7, que es el diseño de la sección transversal. Diseño de la sección tipo. Primero, aquí está la sección tipo que están usando. ¿Cuánto es el ancho de perfil? Bueno, aquí, por ejemplo, el perfil longitudinal, ¿qué pendiente tiene? Aunque no lo hemos usado, se les ha dado como dato, lo pueden colocar. Pendiente de bombeo, ¿qué pendiente de bombeo hemos usado? Coeficiente de fricción transversal, esto se calcula. Número de carriles es 2 carriles, ancho de carril 3 metros, capa de rodadura. Por ejemplo, estamos utilizando aquí un pavimento rígido. Por ende, lo que es la capa de rodadura, el pavimento, es de concreto hidráulico, es decir, hormigón. Eso también, taludes de corte, taludes de terraplén, el ancho de la berma, cuánto ha sido, el espesor de la berma, cuánto es, qué tipo de cuneta hemos usado, si hemos usado una cuneta triangular o hemos usado una cuneta trapezoidal. Y todo eso lo que es parte de lo que es la sección tipo. Estos parámetros directamente se les ha dado, entonces aquí es recopilar los mismos datos. Eso sería para la parte del diseño de la sección tipo. Áreas de corte y de relleno. Áreas de corte y de relleno. En ese apartado que está aquí abajo, aquí está. Áreas de corte y de relleno. Esta planilla que observamos, el Civil 3D te lo da de manera automática una vez que ya tenemos bien diseñado la sección tipo, que se llama, creo que es calculadora de volúmenes. Creo que está con ese nombre. Igualmente en los videos que he subido está cómo se obtiene esta tabla.
Aquí, por ejemplo, no le ha cambiado lo que son las etiquetas de las columnas. Hubiese sido bueno que lo hubiese colocado en español, porque Civil 3D te lo da en inglés. Aquí no lo ha colocado en español. Por ejemplo, este era el área de corte. Sin embargo, aquí en el deporte solamente es colocar, copiar, pegar. ¿Qué reporte te está dando en el Civil 3D? Porque, bueno, obviamente en el ámbito profesional no es directamente sacar aquí el reporte de Civil 3D, hay que realizar algunas modificaciones más. Por ejemplo, área de cobertura vegetal, también tenemos área de desecho, luego tenemos también otro tipo de áreas que se tienen que tomar en cuenta, pero eso ya no está enfocado a lo que es nuestra materia topografía, está enfocado a otras materias que más adelante lo van a conocer. Y por ese motivo, no se les está pidiendo esos otros parámetros, esos otros volúmenes que tiene, y si no solamente el volumen de corte y las áreas de corte y de terraplén que les da el Civil 3D. Aquí está el diagrama de compensación de masas o el diagrama de movimiento de tierras, también se conoce. Esto se hace en el Civil 3D y en el video que he realizado también he explicado cómo se realiza este reporte de acá. Eso sería con respecto a lo que es el área de corte y de relleno y de curva de compensación de masas. Y por último, también tenemos cambios de diseño y explicaciones de los errores. Puede que, dependiendo a lo que es sus curvas de nivel, sus secciones transversales no salgan muy bien en el Civil 3D, puede pasar. Por ese motivo, tal vez lo que es la línea de muestreo, que eso también se hace en Civil 3D, tiene que ser más pequeño, ya no 30 metros a cada lado, sino 20 metros a cada lado, o bueno, lo que sea según la situación, o tal vez tenemos que hacer un cambio de diseño, podemos decir, a ver, el, que la berma ya no sea de 1 metro, sino que la berma sea de medio metro, o sea, 50 centímetros, esto debido a que tal vez por el tema mismo de las curvas de nivel que no abarca a lo largo de la carretera, tengamos que disminuir el ancho, puede pasar. Serían casos especiales que si bien no debería pasar, puede pasar. Y si llegase a pasar, aquí en cambios de diseño tenemos que explicar qué errores hemos visto y cómo lo estamos corrigiendo y en qué parte lo estamos cambiando. Eso, nuevamente, esta parte es opcional si es que no tuviesen cambios de diseño. Si los tienen, colocan para que el ingeniero cuando esté haciendo la lectura de su informe y viendo sus planos, diga, ahora sí entiendo por qué en esta parte del plano, digamos, el ancho de berma solamente es medio metro. Y no les baje nota porque si no va a pensar que han cometido un error a la hora de diseñar. Luego en el punto 8 tenemos lo que son las conclusiones. En las conclusiones van a responder a lo que son sus objetivos, entonces esta parte ya es relativa a lo que van a tomar en cuenta cada grupo en su proyecto. Recomendaciones, pueden hacer recomendaciones tanto lo que han visto en campo, qué dificultades han tenido a la hora de visibilidad, digamos, qué han hecho cuando, por ejemplo, en la nivelación ha habido un edificio que les ha tapado, o por ejemplo, cuando han replanteado y justamente el punto caía dentro de, no sé, un edificio o los árboles no les dejaban poder replantear qué han hecho, qué decisiones han tomado. Esas recomendaciones que en campo han podido realizar, eso es lo que se coloca acá. Y también las recomendaciones en gabinete, por ejemplo, en el alineamiento horizontal, por qué han tomado ese radio específicamente, qué radio adoptado han colocado. Eso puede ser como ejemplo y otras variaciones más que seguramente en el momento que estén realizando su proyecto van a encontrar. Cuestionario y aplicaciones, que es el punto 10. Este punto está acá, donde está junto a lo que es el contenido que tienen que presentar en su proyecto. Se ha subido este otro archivo
que es el cuestionario que está compuesto de 10 preguntas, que están las 10 preguntas. Entonces, eso es un poco un tema de investigación que deben realizar. Por ejemplo, aquí en el punto 8 dice, indique las propiedades y la utilidad del diagrama de masas. ¿Para qué eso es el diagrama de masas? Eso ya es un tema de investigación, más que todo. ¿Qué es una sección tipo? Bueno, si ya lo han realizado en la parte de definiciones de sección tipo en el marco teórico, pueden copiar la misma definición y aquí pueden colocar, como nos dice, un gráfico de cada componente. O sea, hacen un gráfico, esta es la berma, esta es la calzada, este es el ancho de la plataforma, esto es la cuneta, esto es el talud de corte y eso es el talud de terraplén. Y también sus pendientes. Y en aplicaciones se les está dando 2 ejercicios, uno de alineamiento horizontal, otro de alineamiento vertical. 2 ejercicios que también lo tienen que realizar como parte de lo que son las aplicaciones. Después tenemos la bibliografía, el marco teórico, las definiciones de qué libro están sacando o de qué página web están sacando o si se están basando en, qué sé yo, puede ser en algún video de YouTube que han visto una definición que eso sea de su agrado. Entonces, esas bibliografías que también tienen que estar en el formato de APA, también lo colocan en este punto. Y por último, en el punto 12, los planos que tienen que diseñar. Tienen que realizar planos tanto del alineamiento horizontal, del perfil longitudinal y de las secciones transversales. El tamaño de hoja que van a utilizar es A2. Van a utilizar el tamaño de hoja A2 y en este momento les voy a mostrar como ejemplo algunos planos que tengo aquí. Por ejemplo, el plano del alineamiento horizontal, que está acá. Aquí está un plano de alineamiento horizontal, que está de una manera, bueno, en este caso está echado. Este plano no es de la materia de carreteras, sin embargo, es un buen plano que aquí tiene la grilla, que es lo mismo que tiene que tener su plano. Aquí está también lo que es la escala gráfica. Aquí también los títulos, las leyendas, las coordenadas de los PIs. Pueden colocar también aquí la imagen satelital de dónde más o menos es la ubicación de su carretera. Yo les recomendaría que no utilicen este carimbo porque en el otro ejemplo que les voy a mostrar a continuación está el carimbo que más que todo se usa para lo que es el proyecto de carreteras. Entonces, los componentes sí me parece que son buenos, sin embargo, el carimbo no. El carimbo sí no les recomiendo que lo hagan. Si quieren, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Y ahora voy a explicar por qué no he realizado el diseño de un plano modelo para que ustedes lo hagan. Esto es debido a que, dependiendo del caso de cada grupo, sus carreteras, algunas son más largas que otras y algunas son más extendidas que otras. Entonces, en ese sentido, puede que para un grupo utilice una escala, no sé, digamos de 1.700 como escala para su alineamiento horizontal, pero otro grupo necesite una escala 1.000. En ese sentido, entonces, cada grupo tiene diferente diseño. Por ese motivo, el diseño del plano es independiente para cada grupo. Sí se les está mostrando ejemplos, pero pueden optar por otro tipo de formato de presentación de plano, que lo vean más conveniente. Si tal vez han tomado algún curso de lo que es diseño geométrico de carreteras, también enseñan a cómo se colocan algunos planos, pueden utilizar eso. Las escalas igualmente, las escalas las colocan dependiendo a lo que es necesario para poder visualizar su alineamiento horizontal. Eso ya va a depender de cada grupo. Por eso no les puedo dar un instructivo específico de cómo van a colocarlo. Bueno, el siguiente plano va a ser el del perfil longitudinal. Aquí tengo el perfil longitudinal, que aquí también depende de qué escala estén usando. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando en horizontal 1.000 y en vertical 1.100. Aquí también tenemos el diagrama de
las guitarras, o también conocido con otro nombre de las bandas del perfil longitudinal. Aquí están las características geométricas de las curvas verticales, áreas de corte y áreas de relleno, la grilla correspondiente, también están aquí las cotas. Y aquí sí está este carimbo, que este carimbo es el que la mayor parte de los estudiantes de topografía usa. Y, por ejemplo, este es el carimbo que hemos usado con mi grupo específicamente, cuando yo era estudiante, cuando estaba de estudiante en la materia de topografía 2. Entonces ya tenemos dos planos, uno que es el plano del alineamiento horizontal, el segundo, el plano del perfil longitudinal, y después está el plano de las secciones tipo de las secciones transversales. Igualmente tiene escala y aquí está colocado las secciones transversales que tengan. Aquí en el ejemplo solamente está un plano, sin embargo, de aquí les va a salir 6 o 7 planos para cada tramo de secciones transversales, porque son muchos tramos, son cada 10, si no me equivoco, no, son cada 20 en tramos rectos y cada 10 en tramos circulares. Entonces, son un montón de secciones transversales y todas ellas las tienen que configurar al momento de plotear. Y también tienen que ver la manera de que sean del tamaño correcto, porque si son muy pequeños, por hacerlo más rápido, digamos, entonces al momento de plotear el plano no se van a notar las características que se ven acá, por ejemplo, no se va a notar lo que es el área de corte, el área de relleno, esto va a salir en el momento de la impresión mal. En eso tienen que tener mucho cuidado de cuántas secciones transversales van a colocar en cada plano. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos colocado, en total han sido 15 secciones transversales en cada plano. Creo que teníamos un total de 60 secciones transversales, si no me equivoco, eran 6, 7 planos de esto, y ha sido demoroso realizarlos. Por eso empiezan a hacer lo que son las secciones transversales, porque por lo general es lo que más tiempo conlleva realizar, porque tiene que ser de una manera perfecta, perdón, porque si no, el momento de la impresión va a salir mal y bueno, cuando el ingeniero revise los planos, ahí ya va a disminuir su nota. Eso es una recomendación que les puedo dar en las secciones transversales, que es un poco dificultoso. Ahora también aquí tengo otro ejemplo de un alineamiento horizontal, que en este caso es el alineamiento horizontal que hemos presentado. Debido a que nos ha faltado tiempo, le hemos presentado ya a medias. Por ejemplo, aquí miren, falta muchas cosas. Por ejemplo, no está la escala. Sí está la escala gráfica. Aquí la escala que hemos usado era 1:750. La grilla, faltaban modificaciones. El alineamiento se ve opaco. ¿Qué más podemos ver aquí? Algunos errores que hemos hecho al momento de la presentación. Las progresivas no se ven tan bien y no hay características geométricas de las curvas. Entonces ya nos ha faltado tiempo a la hora de lo que era la presentación de justamente este plano. Lo hemos presentado de la manera que ya teníamos nomás. Y bueno, esto ya ha repercutido en lo que era nuestra nota, ¿no? Pues porque el ingeniero ha visto y ha dicho, bueno, su plano de alineamiento horizontal no está tan bueno. Entonces, he colocado este ejemplo para que, más que todo, vean que este formato se puede usar, pero que esté completo con las características del otro plano, que es que este sí está bien, está muy completo, explica detalladamente cada parte y pueden seguir eso. Entonces, como tienen de aquí a ver, tienen 12 días, creo que es 12 días, comiencen a hacer lo que son ya los planos también, porque al último ya se les va a cargar todo el trabajo y ya van a tener dificultades a la hora de entregar. Y el ingeniero no va a dar plazo como en el proyecto de triangulación, debido a que ya no hay tiempo. Entonces, tomen esas precauciones. También estamos entrando ya a semanas de exámenes, así que hay que cuidar ese tema. Y bueno, esos son con respecto a las presentaciones de los planos. Recuerden, tamaño de hoja A2. La entrega del informe, nuevamente, es el 12 de junio. Va a ser en Cotacota, y después de la entrega, o antes, no vamos a coordinar muy bien con el ingeniero, vamos a dar la defensa.
la defensa correspondiente al proyecto Carreteras. Aquí al último, en el punto 13, me he olvidado colocar el CD. Tienen que colocar un CD con toda la información de su proyecto, igual que lo han hecho en triangulación. Ahora el informe puede ser anillado o pueden colocarlo en un flip o pueden colocarlo en un folder. Eso no va a haber mucho problema. En un sobre manila lo colocan y lo van a presentar de esa manera ese día. También en el Classroom está lo que es la entrega virtual, que también tienen que colocarlo en un archivo DAR, si no me equivoco, está ahí especificado cómo tiene que ser. Si no, podemos ingresar a lo que es, a ver, el Classroom, que cómo está el formato. Aquí está, entrega del proyecto, es esto. Aquí está la manera en la cual tienen que entregar de manera virtual. Igualmente es el mismo día y es a las 2:30. Que esto también tiene que entregar de la manera que se les está pidiendo. Y aquí tengo un ejemplo del código que van a colocar en el nombre de su archivo que va a estar comprimido, que va a ser en el formato DAR. El contenido, el informe en Word, el informe en PDF, las planillas de nivelación en Excel, planos en PDF, planos en lo que es en el DWG, las hojas de campo, ya saben, fotografías y videos que igualmente han grabado. Y después de eso ya tienen que, está aquí también la otra tarea, que sería subir su video de lo que es el proyecto Carreteras, que sea en formato MP4 o MKB. Solamente lo tiene que subir un integrante y esto va a ser tanto para su nota de auxiliatura como para la nota de lo que sería el rendimiento académico justamente en esta parte del proyecto. Y bueno, eso sería con respecto a lo que es la entrega ya del proyecto Carreteras. Si tienen alguna duda, en este momento, por favor, les pido que me hagan preguntas para que yo pueda responderles en alguna parte si hay alguna duda. Muy bien. No hay dudas respecto al proyecto de carreteras. Nuevamente, recomendarles, hagan con tiempo ya el proyecto. Si tienen dudas con respecto a los videos, por ejemplo, tal vez alguna versión de Civil 3D va a ser diferente a lo que está en el video que yo he diseñado. Por ese motivo, tal vez algo cambia. Y bueno, si me lo hacen conocer, me escriben en WhatsApp, yo les puedo dar algunas recomendaciones para que modifiquen su diseño como debería estar. Eso, y bueno, ahora voy a hablar un poquito de lo que tienen que hacer este jueves. Va a ser 5 minutos y ya con eso ya como es lo último, ya nos vamos a despedir. Ingresamos al proyecto GPS. Este jueves, o más bien dicho, este miércoles, en clases de gabinete que tenemos con el ingeniero de manera virtual, el ingeniero a cada grupo, tanto de la mañana como de la tarde, le va a proporcionar coordenadas geodésicas de un punto específico que se encuentra en la ciudad de La Paz. Coordenadas geodésicas en formato UTM, que va a estar en una monografía de estación, les va a pasar esa información y lo que tienen que hacer es a través de la aplicación Gaia GPS, que les voy a enviar un video esta noche de cómo se maneja el Gaia GPS y cómo se colocan esas coordenadas. Entonces, con la aplicación Gaia GPS, van a buscar a lo largo de la ciudad de La Paz dónde se encuentra ese punto. Puede ser que ese punto esté en Obrajes, puede ser que ese punto se encuentre en Vino Tinto, puede ser que ese punto se encuentre, a ver, en el plano autopista, o tal vez está aquí en Avenida Tejada Sorzano, puede que esté en Achumani, puede que esté en Ovejuyo, puede que esté en Mayasa. Entonces, lo divertido y lo dinámico de esta parte del proyecto GPS es que tienen que encontrar la estaca
o el clavito, en base a las coordenadas que se les va a dar el ingeniero, tienen que buscar en cualquier parte de la ciudad ese punto. Eso es lo que van a hacer este jueves. El ingeniero ya les va a indicar de qué hora a qué hora tienen para entregar lo que se les va a pedir. Van a ser monografías de estación, luego también un diario de campo se les pide. Eso el ingeniero les va a avisar el día miércoles, que es un poco diferente a lo que normalmente solemos hacer los días jueves. Eso les va a dar. Y por ejemplo, aquí he preparado una imagen justamente de el punto que nos ha tocado con mi grupo. Aquí estamos, mi grupo, cuando estábamos en topografía, éramos en total 6, y nos ha tocado un punto que se encontraba, por ejemplo, me acuerdo que era al lado de Ovejuyo, era lejitos nomás, y hemos tenido que ir primero en vehículo y después hemos ido caminando porque ya no había vehículo justo a ese lado, fuimos caminando y nos pasamos 2 o 3 horas buscando el punto porque es complicado encontrar. Puede que el punto tal vez esté tapado por lo que es tierra o tal vez a escombros de alguna construcción que ha existido ahí. Entonces ha sido complicado encontrar, pero lo hemos logrado. Hemos encontrado el punto donde se encontraba y hemos enviado esto una foto que estamos sobre el punto específicamente, y también les voy a enviar otras fotos de cómo se coloca, por ejemplo, este que está aquí. Nosotros no teníamos un formato, entonces en ese mismo momento en un cuaderno hemos colocado lo que era el punto, el código del punto, que es F197, aquí lo puedo ver. Y entonces hemos encontrado ese punto, nos ha costado, ha sido un poco complicado, y van a tener esas mismas dificultades el día jueves cuando vayan a donde les toque ir. Ahora, por ejemplo, si tienen algunas dificultades, tanto con el manejo de lo que va a ser el Gaia GPS, o si no encuentran su punto, porque tal vez a alguien suele pasar, ¿no? Que si era un clavito, alguien lo ha sacado, puede pasar. Entonces, esas situaciones que suelen ocurrir, o por ejemplo, otra situación, la gente que vive en esos sectores o en esas zonas, es algo desconfiada, ¿no? Y cuando ve un grupo de jóvenes, piensa que tal vez no están, no van a hacer un trabajo topográfico, ¿no? Sino que están yendo por otro motivo, entonces la gente se pone un poco tal vez molestosa y tienen que tener un poco cuidado con eso. Si, por ejemplo, algunas personas intentan agredirlos, que ojalá que no pase, pero es algo que tal vez podría pasar. Si realmente no se les permite ingresar a la zona o una situación de esa manera, entonces nos reportan, bueno, me reportan a mí, les reportan al ingeniero que eso ha pasado, y bueno, entonces en ese caso vamos a ver qué podemos hacer para que no se les afecte a su nota, si es que llegase a pasar, ¿no? Aunque no ha pasado, pero es algo que puede pasar, tal vez, dependiendo de la zona que les toque. Y si tienen dificultades a la hora de encontrar, también todo eso me reportan a mí y les digo cómo tienen que proceder, o también al ingeniero. Me hacen una llamada ese día, yo voy a estar habilitado todo el momento porque voy a estar atento a todas las dificultades que tengan, tanto con el manejo de Gaia como con el lugar donde les ha tocado o qué punto les ha tocado específicamente. Y entonces, según eso, les voy a recomendar qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, esto también les voy a enviar fotos de cómo se hace, pero más que todo es ir al lugar con las coordenadas que te va a dar el ingeniero. Muy bien, entonces eso es respectivo a lo que es la primera parte del proyecto GPS que lo van a realizar este jueves. Si tienen alguna duda más con el proyecto Carreteras o con el proyecto GPS que hemos visto, ¿qué preguntas tienen? Me las hacen en este momento, por favor. Y si no hay preguntas, entonces estaríamos terminando la clase. Bueno, entonces, ¿no hay preguntas? Igualmente, internamente pueden hacer las preguntas que necesiten. Nos vemos el día miércoles en las clases de gabinete.
cualquier duda con el diseño de plano igualmente me dicen. Los videos ya se han subido al grupo.